Dios le bendiga, tengan todos muy buenas noches. La Iglesia Bautista Hispana Guilford les saluda a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, a amigos que nos ven por medio de Facebook Live y a otros hermanos que también tienen la bondad de presenciarnos en esta noche, en este jueves de estudio bíblico. Sean todos bienvenidos, que el Señor les continúe bendiciendo y saludamos a cada uno de ustedes en sus hogares, esperando en el Señor que todos estén bien de salud y que estén bendecidos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo especial a nuestro pastor Freddy, a su esposa Martita, allá en El Salvador, que nos deben estar mirando también, así de que les extrañamos y esperamos pronto tenerlos aquí con nosotros. Así de que, queridos hermanos, estamos pues en nuestro estudio del Nuevo Testamento y hemos comenzado con este precioso evangelio de Mateo. Así que acompáñenme a las Santas Escrituras. A Primera de Pedro, quisiéramos tener una lectura bíblica y oración en este momento. Para los que posiblemente están lejos de sus Biblias, y en la pantalla aparece Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Y dice el apóstol Pedro: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo de que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Amén. Así que, queridos hermanos, esta palabra del apóstol Pedro, que después de muchos tratos que Dios tuvo con él, aprendió, hermano, lo que era el sufrimiento y padecer por la causa de Cristo. Y esos son en los tiempos en que el mundo entero está siendo llevado a padecer por el nombre de Cristo. Todos los creyentes vamos a tener que padecer persecución y diferentes tribulaciones por el simple hecho de ser creyentes, porque el cristianismo es contrario a la corriente de este mundo. Así de que estas palabras del apóstol Pedro nos llenen de ánimo, de aliento y de fortaleza para seguir adelante a pesar de lo que tengamos que confrontar, porque el tiempo se acerca no solo de tribulaciones, queridos hermanos y hermanas, pero también el tiempo de su regreso. Así que soportemos con paciencia y sobre todo encomendemos nuestras almas al fiel Creador, como dice el apóstol Pedro, al fiel Creador, y mantengámonos haciendo el bien. Amén. Así que acompáñenme en oración en esta noche, queridos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta noche preciosa, Señor, de mucho frío, Señor amado, pero Padre, con el calor de tu amor y de tu gran salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos gozosos, alegres, Señor, una noche más, donde podemos tener la bendición, la bienaventuranza de poder abrir las Escrituras y meditar un poco, Señor, en aquellas obras maravillosas que tú has hecho, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor. Y Padre, leyendo lo que el apóstol Pedro nos animaba, Señor, de que, Padre, podamos nosotros padecer por tu nombre, Señor Jesús. Oh Padre, encomendamos nuestras almas, Señor, porque los tiempos, como dice tu palabra, no son tiempos buenos, son tiempos malos, Señor amado. Y como le dijo también el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y de eso nosotros, Padre, queremos tomar en cuenta, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta caminata,
que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve, nos guíe en medio de este desierto, Señor, hasta que un día entremos a tu gloria, Señor. Padre, te pido por aquellos que están débiles en la fe, por aquellos que están desanimados, por aquellos que están con dudas, Señor, por aquellos que están atravesando momentos difíciles, sea por una enfermedad o por lo que sea, Señor. Tú conoces las situaciones difíciles que cada uno de tus hijos viven, Señor, y te suplico, Señor, que a pesar de estas cosas que son temporales, Señor, tú nos ayudes a mirar siempre a la eternidad, Señor, hacia donde nosotros vamos. Ayúdanos, Señor, y te suplicamos de tu gracia en esta noche, Señor, para estudiar este precioso evangelio de Mateo, Señor, y podamos ser nosotros animados, Señor, a amar tu palabra, Señor, animados a estudiar tu palabra, Señor amado, porque tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, Señor, y es ahí donde encontramos, Señor, la fortaleza, el regocijo en conocerte a ti, el fiel creador, el creador de los cielos y de la tierra, Señor, y el que nos has creado a tu imagen y semejanza. Y no solo eso, Señor, siendo pecadores, estando muertos en delitos y pecados, hiciste una nueva criatura de nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Y ahora, Señor, hemos sido adoptados a la familia y, Señor, somos llamados hijos de Dios. Gracias por toda esta gracia que nos has dado, este regalo, este don, Padre Santo, en Cristo Jesús, Señor. A ti amamos y bendecimos y te pedimos que nos ayudes a mi persona, a mis hermanos y hermanas que están mirando este video y que podamos, Señor, en esta noche ser muy edificados, muy bendecidos con tu palabra, que la palabra sembrada en esta noche, que la palabra regada en esta noche, seas tú dándole mucho crecimiento y mucho fruto, fruto que permanezca, fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias te damos, Padre, y con gozo, con confianza, nos encomendamos en tus preciosas manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Bueno, pues queridos hermanos, estamos entonces en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Ya es nuestro segundo estudio de este Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, y la semana pasada, cierto, vimos la primera parte, estudiamos el Génesis de Jesucristo y vimos 5 puntos muy importantísimos, es la genealogía de Jesús, el nacimiento de Jesús, la huida de Jesús a Egipto, el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. Recordemos, hermanos, que el énfasis del Evangelio de Mateo, el apóstol Mateo escribe este Evangelio con un público bien determinado, que era el pueblo judío, y su énfasis era mostrar a Jesucristo como el Mesías, el Rey de Reyes, el Rey prometido. Ese era su énfasis, y entonces todo lo que Mateo habla en todos los 28 capítulos de este Evangelio de Mateo es con énfasis en que Jesús no solo es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, el Mesías, el Cristo esperado, y por eso mostró su genealogía, mostró su nacimiento de la línea de David, de la línea de Abraham, y esto, hermano, es importante establecerlo desde un inicio. Hoy entramos a nuestra segunda parte, y la segunda parte que ahora Mateo enfatiza es la proclamación de Jesucristo sobre el reino. ¿Qué quiero decir con esto? O sea que Mateo va ahora a mostrar cómo el mismo Señor Jesucristo proclamó acerca de su reino, proclamó, predicó, enseñó, estableció las cosas de su reino. Y vamos a ver 8 puntos importantes en esta noche. Y recuerde que esto es un panorama de este libro. No podemos ir en detalle porque nos tomaría muchísimo tiempo, pero el propósito es que usted sea animado y sea incentivado en su corazón a poder sumergirse en este precioso evangelio, así de que Dios mediante esto ha de ser así. Veremos estas 8 partes. Jesús primeramente enseña en Galilea, el sermón del monte, el poder de Cristo para rescatar, la comisión de los discípulos, las señales del gobierno de Cristo, parábolas del gobierno de Cristo, de su reinado. Cuando hablamos de gobierno, o sea, de su reino, amén. Respuestas al gobierno de Cristo. Y por último, la confesión de la identidad de Cristo. Vayamos a la primera parte, entonces, el punto A, es Jesús enseña
en Galilea. Y esto comienza en el capítulo 4, queridos hermanos. Recuerden de que José y María vivían allá en Belén, ¿cierto? Pero luego nació en Belén, María y José y Jesús, Jesús nació en Belén, pero luego subieron a Nazaret, allá fue donde ellos residieron, allá fue donde ellos vivieron, como usted puede ver en su mapa, ellos vivieron ahí en el norte, en Nazaret, pero luego ya el Señor Jesús, que aproximadamente tiene 30 años en esta etapa de su vida, según el otro evangelio, fue de Nazaret un poco más al norte, a Galilea de los gentiles, y ahí él comienza su enseñanza o su ministerio. Y Jesús comienza entonces a predicar, hermanos, en Capernaum. Mire lo que dice ahí el capítulo 4 de Mateo, versículos del 12 al 17. Capítulo 4, versículos del 12 al 17, dice lo siguiente: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Mateo enfatiza que se cumplió otra de las profecías. Recordemos lo que dijimos la semana pasada, que el evangelio de Mateo es donde Mateo pone casi la gran mayoría, no voy a decir todas, pero la gran mayoría de profecías del Antiguo Testamento del Señor Jesús, porque sus oyentes eran judíos. Y él quería establecer que el Señor Jesús fue aquel Cristo profetizado. Y entonces mire lo que dice Isaías capítulo 9 rápidamente, versículo 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esa fue la predicación del Señor Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Luego continuamos en el capítulo 4 de Mateo. En el capítulo 4 vemos nosotros que está el llamamiento de los primeros discípulos, y aquí en el versículo 18 al 22 hay 4 discípulos importantes. Esta pareja de discípulos eran hermanos, y el primero era Pedro, que se llamaba Simón, cierto que el Señor luego lo nombró como Pedro, y su hermano Andrés, y también llamó a Jacobo y su hermano Juan, estos hijos de Zebedeo. Jacobo y Juan eran los que el Señor Jesús les puso un apodo, les puso los Bonerges, que significa hijos del fuego. Entonces, esto lo vemos en el versículo 19, hermanos, de Mateo 4, dice: les dijo, venid en pos de mí. Les hace el llamado el Señor Jesús. Esto vemos, hermanos, vuelvo a repetir, la gracia irresistible. Le dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y mire la respuesta de estos discípulos. Al instante lo dejaron todo. Al instante. No hubo pensamiento, no hubo que voy a meditar, no hubo que voy a orar. Y al instante respondieron al llamado de Dios. Y eso debe ser un gran ejemplo y motivación para nosotros cuando Dios nos hace el llamado a la salvación y luego a servirle. Nosotros debemos estar prestos a decir amén y dejar al instante lo que Él nos pide. Luego, hermanos, en el versículo 23 al 25 se nos explica, el apóstol Mateo nos explica que la fama de Jesús se extiende en gran manera. Sus enseñanzas se hicieron tan conocidas a tal punto que mire lo que dice ahí. Jesús continuó predicando el evangelio y sanando toda dolencia. Esto está en los versículos del 23 al 25. Y su fama se extendió no solo en Israel, hermanos, sino por todo Siria. O sea que
su enseñanza y el conocimiento acerca de Jesús se había extendido fuera de las fronteras de Israel, hermanos. Así de que esto es lo que nosotros como creyentes debemos dejar, que la fama del Señor Jesús se extienda, no la de nosotros personalmente. Amén. Tiene que ser conocido Él. Amén. Así que cada vez que nosotros querramos enorgullecernos, importante lo que este profeta Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca, que Él sea glorificado, que Él sea exaltado. Luego entramos, hermanos, a unos capítulos muy preciosos, el Sermón del Monte. Ay, hermanos, este Sermón del Monte son unas enseñanzas de vida preciosas, unas enseñanzas que nos retan, hermanos, pero por la gracia del Señor podemos aprender mucho de este Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hermanos, comprende el capítulo 5, 6 y 7. Son 3 capítulos completos, llenos de sabiduría y de enseñanzas para el pueblo de Dios, vida práctica que el Señor trató de establecer en su reino. Recuerde la enseñanza: el arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y ese reino trae entonces una forma de vida práctica, no solo una vida ritual, sino una vida práctica como creyentes. Entonces, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículos del 1 al 12, vemos 9 bienaventuranzas. Los pobres en espíritu, los que lloran, bienaventurados son los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, y bienaventurados los que por mi causa os vituperen y os persigan. Y estas bienaventuranzas, hermanos, aunque son difíciles, pero tienen una recompensa. Los que son pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay galardón, hermanos, cuando vivimos una vida como la del Hijo de Dios, una autonegación, una vida que represente dependencia de Dios. Hay grandes recompensas, así que las bienaventuranzas es un gran reto para nosotros, es un gran golpe mortal al orgullo del hombre, así de que son retos muy elevados, pero tampoco no son imposibles por la gracia de Dios. Por nuestras propias fuerzas, hermanos, esto no es posible. Amén. Y así que las bienaventuranzas son tremendas bendición. Continuamos en el Sermón del Monte, el capítulo 5. Ahora hay pequeñas declaraciones, pero que son profundas en el corazón del hombre. El Señor Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra, y en el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces Jesús nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, no solo para preservar, sino también para dar sabor, definición, para que no sea insípida la vida del creyente y la vida del ser humano, porque la vida del ser humano el ser humano sin Cristo anda buscando un significado para todo. Y es una vida sin sentido. Por eso es que nosotros debemos ser sal para ellos, predicar el evangelio. Y luego dice en el versículo 14 al 16 que nosotros somos la luz del mundo. Y en el versículo 16 el Señor nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Entonces, esto es lo que el Señor Jesús nos llama, a mostrar nuestra luz, nuestra forma de vida como creyentes. Es un gran reto para nosotros, hermanos, pero que nos anima, porque estamos bajo el reinado de Jesucristo. No es un reino imposible de alcanzar, pero por su gracia podemos hacerlo, como hicieron cada uno de estos apóstoles, con sus virtudes y sus dificultades. Luego habla el Señor Jesús acerca de la ley en el versículo del 17 al 20, y Él hace esta declaración en el versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces el Señor Jesús cumple la ley de Dios, podemos decir en 2 facetas. Uno, que la cumple en su forma de vivir. Vivió una vida perfecta, sin pecado, cumpliendo todos los mandamientos, sin quebrantar ni siquiera uno. Una vida perfecta que el Señor la vivió por nosotros.
Esa es la justificación que se nos ha dado, la vida perfecta del Señor Jesús. Pero también vino a cumplir el castigo de la ley, porque Dios como juez justo tiene que castigar el pecado. Y entonces la ley, hermano, nos condenaba y Jesús vino entonces a cumplir ese castigo. Y en la cruz del Calvario, esa ley fue clavada en la cruz del Calvario, hermano, y todos nuestros pecados fueron pagados por medio de Él. Gloria al Señor Jesús, queridos hermanos, porque por Él hemos recibido justificación y por Él hemos sido perdonados, hermanos. Así de que esto es lo que el Señor Jesús viene y nos enseña. Luego continúa hablando en los versículos del 21 al 26, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, esa es la ley, pero cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces el Señor Jesús aquí recuerda que está atacando al ritual sin fe de los judíos, porque ellos decían, yo no he matado, pero odiaban a mucha gente, eran de un corazón perverso. Entonces el Señor ahora no solo va a tocar la parte externa, lo cual es importante, pero más importante es la parte interna, la intención del corazón. Entonces el Señor Jesús ataca a muchos de estos hipócritas fariseos religiosos que externamente aparentaban una justicia, pero por dentro, hermano, eran todo lo contrario. Así de que con esto dice, te has enojado con alguien, ya eres culpable de juicio. Entonces les bajaba su orgullo, su autojusticia, su autosuficiencia que ellos tenían. Así de que estos son los grandes retos que el Señor pone delante de nosotros. Luego habla del adulterio. Y el Señor dice, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Así que esto es también mirando la intención del corazón para que nadie se esté justificando de que a mí nadie me ha visto adulterar, pero ¿qué tal en tu corazón? ¿Has deseado la mujer de tu prójimo? Entonces ahí nos hace una radiografía el Señor espiritual y es ahí entonces donde nos pone entonces en humillación de decir, Señor, perdóname estas actitudes de mi corazón y límpiame. También habla del divorcio en el versículo 31 al 32, es porque en este tiempo, como leímos en Malaquías, ¿cierto? También estaban divorciándose por cualquier causa, y el Señor Jesús dice, a no ser por causa de fornicación, o sea, de adulterio, no hay razón para divorciarse. Amén. Así de que nosotros debemos luchar por nuestros matrimonios. Así de que vemos que este sermón del monte, hermanos, son palabras, hermanos, que son grandes retos para nosotros como creyentes, para matar el orgullo propio, para matar la religiosidad y para que así entonces podamos vivir un evangelio de humillación bajo la mano de Dios, bajo dependencia de Dios. También el Señor Jesús habla de los juramentos, de que no estemos jurando por cualquier cosa, hermanos, sino que aprendamos a ser hombres y mujeres de palabra, que nuestro hablar sea sí, sí, o si nuestro no sea no, porque lo que está después de esto dice de mal procede. Habla también del amor hacia los enemigos. Dice en el versículo 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, y esto más que nunca, en estos días que estamos viviendo y en los que se aproxima, vamos a necesitar esta palabra del Señor Jesús en el Sermón del Monte, porque muchos enemigos se levantarán contra los hijos de Jesucristo de la fe, y entonces nosotros vamos a tener en nuestro corazón el deseo de hacer cosas que no debemos hacer, hermanos. El Señor Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, que lo bendigamos y que hagamos el bien a aquellos que nos aborrecen. Grandes retos, ¿cierto, hermanos y hermanas, que tenemos por delante? Así que, pero por la gracia del Señor podemos hacer estas cosas. Luego en el capítulo 6 continúa el Sermón del Monte. El Señor Jesús habla de la limosna y dice él muy importante, cuando en el versículo 3, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto para que sea tu limosna en secreto y tu Padre lo que ve en lo secreto te recompensará
en público. O sea, el Señor está diciendo de que de tu forma de vida religiosa cristiana no sea mostrándote que tú haces esto, que tú haces aquello. Eso es lo que los fariseos hacían. Damos diezmos, damos ofrendas, ayunamos, mostraban cosas externas para ser aplaudidos por los hombres. El Señor Jesús dice, no, ni tu derecha se entere lo que hace la izquierda, ni tu izquierda la derecha, que sea algo secreto entre tú y Dios. Amén. También hablas de la oración. Y aquí tenemos el bendito Padre Nuestro, una oración muy preciosa que comienza siempre, hermano, dando gloria a nuestro Señor, diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Hágase tu voluntad. Entonces aquí el Señor Jesús nos enseña a orar a nosotros como sus hijos. Así que el Sermón del Monte es uno de los sermones más preciosos que podemos encontrar. También habla del ayuno, de que cuando ayunemos no lo estemos así anunciando a todo el mundo y poniendo una cara demacrada porque estamos ayunando, que sea algo entre tú y Dios. Y si Dios decide recompensarte al público, que así Él lo haga. Amén. Pero que no queremos hacer nada por contienda o por vanagloria, dijo el apóstol Pablo. Luego en el capítulo 6, versículos del 19 al 21, habla de los tesoros en el cielo. Y esto es importante, especialmente en este país, queridos hermanos, donde los creyentes son muy tentados a poner la mirada en las riquezas de este mundo que son temporales. Y el Señor Jesús nos dice en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Debemos cuidarnos, hermanos, de no hacer tesoros en esta tierra, sino allá en los cielos. Luego también habla de la importancia del ojo, hermano. La lámpara del cuerpo, dice en el versículo 22 del capítulo 6, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así de que el Señor Jesús nos recomienda, hermanos, cómo nosotros miramos la vida. No solo nuestra vida como creyentes, la vida secular. A veces nosotros miramos todo con ojos negativos. Nunca vemos nada bueno en las personas. Nunca vemos nada bueno en la iglesia. Nunca vemos nada bueno en el trabajo. Siempre andamos mirando de una forma que no debe ser. Y también esto va para aquellos que tienen sus ojos puestos en unas cosas que no deben ser parte del creyente. Y en el versículo 24 vuelve el Señor Jesús a enfatizar sobre las riquezas. Dice que nadie puede servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno o aborrecerás al otro. Así de que, y el apóstol Pablo ahí en la carta a Timoteo, cierto, capítulo 6, dijo, porque amor, raíz de todos los males es el amor al dinero. Así de que debemos cuidarnos, hermano. Esto ha sido el mal de muchos hombres que han caído por las riquezas. Luego, finalizando el capítulo 6 en el Sermón del Monte, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadida. Esto es porque el Señor quiere cuidarnos del afán y de la ansiedad. Vemos lo que nos hace falta, a veces hasta nos inventamos cosas que no nos hacen falta. Pero hermanos, en estos tiempos que vienen difíciles, en los últimos tiempos que estamos viviendo, queridos hermanos, el afán y la ansiedad nos va a atacar. Así que nosotros debemos recordar, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás ha de ser añadido, hermanos. Las cosas temporales de esta vida Dios ha de proveer, pero busquemos su justicia, su salvación, su perseverancia en Él hasta el día venidero. Capítulo 7. Este capítulo 7 es muy precioso del Sermón del Monte. Habla el juzgar a los demás. No juzguemos para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la vara que medís os serás también medido. Dice que nos cuidemos de estar mirando la pequeña paja que hay en el ojo del hermano mientras nosotros tenemos, dice, una gran viga. Así de que primero observemos nuestra viga y quitemos nuestra viga luego para querer juzgar a otros. Así de que esto nos enfatiza el Señor Jesús. También vemos la oración y la regla de oro.
Y dice que si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, hermano, no nos dará las cosas que le pidamos conforme a su voluntad. Y la regla de oro que el Señor Jesús nos enfatizó es que así como usted quiere ser tratado por otros, también usted trate a otros de la misma manera. Esa es la regla de oro. ¿Quieres tú recibir misericordia de otras personas? Pues sé misericordiosos con otros. Amén. Y eso es lo que el Señor nos enfatiza. También vemos la puerta estrecha. Aquí habla muy claramente de la salvación. La puerta de la salvación, la puerta que es Cristo, el camino que es Cristo es una puerta muy angosta, muy estrecha y son pocos los que la encuentran. Pero el camino hacia la perdición es de una puerta muy ancha, de un camino muy ancho y van muchos por ahí, hermanos. Así de que no nos desanimemos cuando vemos de que nosotros no somos iglesias de miles, porque el camino es angosto y la puerta es estrecha. Así de que, y el Señor nos insta, hermanos, a mirar esto muy importante en el versículo 15 al 20 del capítulo 7. Por sus frutos los conoceréis. Esto es lo que nosotros, hermanos, debemos ver en las personas, sus frutos. No podemos nosotros dejarnos llevar por los dones o porque habla bonito. Es por el fruto de vida como creyente. Y el Señor Jesús nos dijo en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermanos, si nosotros decimos ser creyentes, entonces nuestro fruto debe ser frutos de creyentes, fruto del Espíritu Santo. Y el Señor entonces enfatiza esto para hacer una declaración que personalmente para mí una de las declaraciones más duras que una persona puede encontrar. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y en el versículo 23, porque muchos le dijeron, Señor, en tu nombre hicimos esto, profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Pero en el versículo 23 él les hace una declaración muy sólida y muy tremenda. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Algunos leen este versículo como que el Señor dice, ya no los conozco. Como que en un tiempo los conoció, pero ahora ya no los conoce. No, hermano, aquí dice, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, nunca fueron creyentes. No mostraron fruto, solo mostraron obras, pero no fruto de creyentes. Así de que le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y luego nos hace una advertencia al final de estos capítulos, de estos sermón del monte, en el capítulo 5 al 7, los dos cimientos. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Pero el que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué ocurre cuando viene la lluvia y sobre una casa que ha sido edificada sobre la arena? Se va a caer, hermanos. Así de que tremenda advertencia. Luego vemos el punto número C, que es el poder de Cristo para rescatar, hermanos. El poder. Aquí Mateo va a enfatizar el poder de nuestro Señor Jesucristo para rescatar, principalmente y esencialmente rescatarnos del juicio, de la ira de Dios. Hermano, Dios nos salvó de Él mismo. No nos estaba salvando del diablo, nos estaba salvando de Él mismo, porque su ira estaba sobre nosotros, pero Jesucristo nos extendió la mano y nos sacó de la muerte y nos ha rescatado. Amén. Así de que eso es lo que en estos capítulos 8 y 9 Mateo va a enfatizar y vamos a ver algunos de ellos. Primeramente ahí en el capítulo 8, versículo del 1 al 4, Jesús sana a un leproso. Y preste atención a estas palabras maravillosas. Dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, mire las palabras, porque recuerda que estamos hablando de que Mateo enfatiza que el Señor es el Rey, el soberano, el que Él quiere hacer, hace, y si no quiere, no hace. Y no hay nadie que le pueda decir nada. Pero mire las palabras de este leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mire, no es que mira, te decreto, que reclamo y que me apropio y que lo tomo y que es mío, dicen algunos, ¿cierto? No, hermano. Este reconoce que está enfrente del soberano Dios y dice, si quieres,
No está diciendo, ¿será que puedes o no puedes? Él sabe que este es el soberano que puede hacer todo como lo sigue haciendo hoy. Pero Él dice, si es tu plan, si tú deseas, si tú quieres, puedes limpiarme. Mire la respuesta maravillosa del Señor. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra le desapareció. Ese es el poder de Cristo para rescatar. Y eso no desapareció, hermano. El Señor Jesús no desapareció hace 2000 años, hermano. Él ascendió a los cielos, pero Él continúa siendo el mismo Jesús con poder para rescatar. Puede ahora también sanar. Puedes tú decirle esta noche, después de este estudio, Señor, si quieres, puedes sanarme. Si quieres. Y posiblemente Él te diga, quiero, sé limpio. O posiblemente te diga, bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. No lo sé, eso es de Él, pero que lo puede hacer y lo sigue haciendo. El Señor continúa haciendo milagros, amén. Luego dice que Jesús sana al siervo de un centurión. Al oírlo, ¿se recuerdan el centurión? El Señor Jesús le dice, voy a ir a tu casa. Él le dice, no Señor, yo no soy digno, pero yo también soy un hombre en autoridad y digo a mis soldados, ve y van, y ve, y le digo, ven y vienen. Así que solo di la palabra. Wow, este gentil estaba reconociendo que esta era la autoridad máxima del universo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Luego vemos a Jesús sanando a la suegra de Pedro. La encontró con fiebre. En el versículo 14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Ay, hermanos, si eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos sanó de la enfermedad, del pecado, de la condenación. Y por eso es que nosotros le servimos, hermanos. Ese es el poder de Cristo para rescatar. Bendito sea su nombre, hermano, que esto nos motive a creer en nuestro Señor, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, queridos hermanos. Y luego entonces vemos en el capítulo 8, hermano, Jesús calma la tempestad. Sus discípulos estaban en medio del mar y estaban diciendo, ¿acaso no te importa que perecemos? Y el Señor Jesús le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Este es el poder de Cristo para rescatar en toda situación, hermano, no solo de enfermedades, pero de situaciones adversas en nuestra vida. Si Él quiere destruir cualquier aflicción que estemos viviendo y detenerla, Él lo puede hacer. Él es Dios. Él es el Rey de Reyes. Todo se inclina delante de Él, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Él es el poderoso, hermanos. Este es nuestro Señor. Este es quien nos rescató, queridos hermanos. Nosotros no estamos indefensos, queridos hermanos. No estamos hablando esto para ser presuntuosos y entonces venir a querer hacernos los grandes. No, hermanos, sino para tener confianza en nuestro Señor, que es poderoso para rescatar. Estás enfermo, Jesús es poderoso para rescatar. Estás en problemas, Jesús es poderoso para rescatar, pero todo conforme a su voluntad. Recuerda lo que dijo el leproso, si quieres, tú lo puedes hacer. Así que, hermano, que esto nos llene de alegría. Amén. Los endemoniados gadarenos, ya sabemos la historia, cómo ellos fueron liberados, hermanos, cómo había una gran legión. Dice que había una legión de demonios en un hombre, así de que el hombre, hermano, sin Cristo está, hermano, a expensa de todo tipo de mal y de las potestades de las tinieblas, pero el Señor Jesús, hermano, quitó fuera todos estos demonios y este hombre fue libre, queridos hermanos, y volvió a sus 5 sentidos. Luego Jesús sana a un paralítico. O sea que aquí vemos, hermano, la manifestación del poder de nuestro Señor, hermano. Y dice el versículo 6 en el capítulo 9, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene, mire, potestad en la tierra. Hermano, no solo para sanar, sino para perdonar
pecados. Y esto a los fariseos les caía mal, porque ellos decían ser las autoridades y nadie les hacía caso porque solo eran palabreros. Pero aquí estaba el Señor Jesús, sanaba en día de reposo, sanaba en todo momento, porque Él es el Señor Jesucristo que tiene poder para rescatar. Y luego en el capítulo 9, del 9 al 13, vemos nuevamente el llamado que Dios le hace a Mateo, que él era un publicano que estaba en los tributos, él cobraba impuestos y le dijo, sígueme, así como llamó a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan, ahora llama a Mateo y le dice, sígueme. Y al instante Mateo se levantó y le siguió. Luego vemos, hermanos, la pregunta sobre el ayuno. ¿Se recuerdan? Los fariseos y los discípulos de Juan le dijeron, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos y los discípulos de Juan, pero tus discípulos no ayunan? Y el Señor les dice en el versículo 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni se echa vino nuevo en odres viejos. Amén. ¿Y a qué se refería el Señor Jesús? Nosotros no es que no podemos ayunar, hermano, pero no podemos ayunar bajo los rituales del viejo pacto. Si vamos a ayunar bajo el gobierno y las leyes del nuevo pacto. Entonces esto es lo que los fariseos querían hacer. Y nosotros, hermanos, no podemos mezclar el nuevo pacto con el viejo. Son completamente diferentes. Amén. Y el nuevo pacto es con mejores promesas, un nuevo sacerdocio. Este es nuestro Señor Jesucristo. Así de que no podemos hacer una mezcla de esto. Amén. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Se recuerdan esta parte en capítulo 9 del 18 al 26? La mujer, la hija de Jairo, hermano, estaba enferma. El Señor Jesús va en camino a ver a esta hija de Jairo, que era un principal entre los fariseos, pero en el camino le sale una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre. O sea, imagínense, esta mujer era inmunda por 12 años todos los días, porque las mujeres en su periodo menstrual, en cada mes, eran consideradas inmundas y tenían que permanecer apartadas por 7 días. Ahora esta mujer era constante, diario, era considerada inmunda y no podía tocar a nadie. Pero ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, aquí está hablando de su cobertura del Dios Todopoderoso, no el manto de los supuestos apóstoles de ahora, mentirosos aquellos. No, estamos hablando del único manto real de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y ella dijo, si tan solo tocara su manto, seré sana. Y lo tocó y fue sana, hermanos. Y luego el Señor Jesús fue y sanó a la hija de Jairo. Entonces, luego también 2 ciegos reciben la vista. Y recuerden, Mateo está hablando siempre del Señor Jesús como Rey. Y miren las palabras de estos ciegos, importantísimo. Dice, dando voces, habían 2 ciegos que daban voces diciendo, ten misericordia de nosotros. ¿Y cómo le llama? Hijo de David. ¿Sabe qué le están queriendo decir al Señor Jesús estos 2 ciegos? Oh, hermanos, y no podían ver. Ellos no estaban mirando a un hombre con coronas y cosas así, eran ciegos. Pero, hermanos, ya Dios los había hecho renacer y podían ver al Cristo, hermano. Y dicen, hijo de David, como diciendo, tú eres el heredero, el rey esperado, aquel rey que Dios le prometió a David, que de él saldría el rey que reinaría para siempre. Y ellos estaban diciendo, nosotros creemos, sabemos que tú eres ese rey. Entonces, dice el versículo 29, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Gloria a su nombre, hermano. Qué maravilloso Rey y Salvador que tú y yo tenemos, queridos hermanos. Es para estar animados, hermanos. Luego habla de que un mudo habla, hermanos, que estaba endemoniado y él sanó a este mudo. Y luego vemos en el capítulo 9 nuevamente, versículos 35 al 38, dice, la mies es mucho. Y le dice en el 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y cuando estamos hablando aquí de obreros, hermanos, no es que envíe líderes y pastores solamente. No, toda la iglesia, todos los hijos de Dios somos obreros que debemos llevar el evangelio, porque la mies, los escogidos de Dios que hermanos tiene por todo el mundo son muchos y hay que predicarles el evangelio. Así que debemos orar para que el Señor nos llame a ser sus obreros. La comisión de sus discípulos. ¿Se recuerdan ahí en el capítulo 10 cuando el Señor Jesús los envió de 2
en dos. Esta no es la gran comisión, esta es la primera de las comisiones que Dios le dio solo a sus discípulos y que fueron de dos en dos. Entonces aquí es donde el Señor hace la elección de los 12 apóstoles, estos 12 discípulos, que discípulo significa aprendiz, alguien que está siendo enseñado por otro, pero ahora los llama apóstoles, pero no como hoy se tiene la característica apóstoles que son los grandes, no hermanos, enviados a anunciar el reino de los cielos. Y estos son los 12 apóstoles del Cordero y la misión de los 12 que ustedes ya la conocen. Luego el Señor Jesús advierte a sus discípulos también de las persecuciones venideras y les dice, sí, yo los envío a ustedes, pero los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así que nosotros somos sus discípulos, somos enviados a predicar el evangelio, queridos hermanos, pero estamos siendo enviados como ovejas en medio de lobos. Así que seamos prudentes, hermanos, y seamos sencillos. Amén. Y nos anima pues en el versículo 26 a quién se debe temer. Y dice en el versículo 28, ahí en sus pantallas, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Porque eso es lo que ocurre. Un hombre nos puede matar, pero es el cuerpo, pero el alma no nos las puede matar. Y dice, tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, que tengamos temor de Dios. También dice el Señor Jesús que Él es causa de división. Y no confundamos con el apóstol Pablo dijo allá en Romanos 5, es cierto que por medio, que justificados pues por fe tenemos paz para con Dios. Sí, el Señor vino a traer paz a sus escogidos para con Dios, a los que son salvos para con Dios, nos ha reconciliado, pero vino a traer paz, espada a la tierra, o sea que nos va a dividir, hermanos. Por eso es que nosotros como creyentes ahora somos considerados lobos y los inconversos son considerados como ovejas, no, como lobos, perdón, nos odian a las ovejas. Y el Señor dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino que no he venido a traer paz, sino espada, o sea, va a haber una división. ¿Y cuántos, hermanos, hay hijos que se han convertido y la familia los ha aborrecido por el hecho de que cambiaron su vida? En vez de estar contento de que ya no está padeciendo esto, de que no está en los vicios, de que ahora está escogiendo un camino sano, la familia se enoja. La familia no lo quiere visitar, la familia no lo quiere invitar a uno, no quiere tener comunión con uno. Dice, solo este cristiano, solo de la Biblia habla. En vez de estar contentos. Entonces eso va a causar división. Pero también habla de las recompensas ahí mismo. Dice, cualquiera que de uno de estos pequeñitos dé un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto que no perderá su recompensa. Así de que esa es la comisión a sus discípulos. Luego, Mateo nos enfatiza, queridos hermanos, las señales del gobierno de Cristo. Es aquí donde el Señor Jesús hace mucho más señales para mostrar su gobierno, su poder, su autoridad. Y una de las cosas que muestra primeramente esas señales es a los mensajeros de Juan el Bautista. ¿Se recuerdan? Juan estaba ya preso y parece que estaba preso por mucho tiempo y entonces entró como un poco de duda. Porque recordemos allá al inicio en el Evangelio de Juan, que Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora mire, manda a dos discípulos, dicen, vayan a preguntarle a este Jesús. En el versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Este es el Juan, hermanos. Está dudando ahora porque ha sido perseguido, ha sido apresado, está siendo torturado y pronto está a perder su cabeza. Pero el Señor Jesús hizo una serie de milagros. No dijo nada primeramente, hizo una serie de milagros delante de estos dos discípulos y en el versículo 4 les dice, respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Estas son las señales de que este era el Cristo, el gobernante, el Rey de Reyes, y el Señor Jesús manda a estos discípulos de Juan para que Juan recuerde las profecías de Isaías, porque Isaías dijo, cuando venga este Rey de Reyes, vendrá a sanar a los ciegos, a los cojos, los leprosos serán limpiados, los sordos oirán, los muertos serán resucitados y el evangelio será predicado. Y ahí entonces Juan el Bautista fue lleno de consolación. Y luego Ayes,
sobre las ciudades impenitentes. Aquí está Corazín y Betsaida, que se hizo grandes milagros y ellos no escucharon, rechazaron estas señales del gobierno de Cristo, y el Señor les dice que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, ellos se hubiesen arrepentido. Así de que, hermanos, que esto nos anime. Dios, el Señor Jesús, ha mostrado con veracidad, con señales, que Él es el Rey de Reyes. Y luego dice: venid a mí y descansad. Este mundo, hermano, está trabajado, este mundo está cargado, anda buscando cómo alivianar su alma, cómo descansar su alma, y ha probado de todo. Han tenido riquezas y no les ha bastado, han llegado a tener grandes posiciones y se dan cuenta que continúan trabajados, cargados. Pero el Señor Jesús le dice: llevad mi yugo. Dice: los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es que, hermanos, cuando ya uno es creyente, entonces tu alma descansa, porque sea que vivamos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Porque la muerte para nosotros es ganancia, queridos hermanos. Entonces luego vemos que los discípulos recogen espigas en el día de reposo, y los fariseos le dicen: no es lícito trabajar en el día de reposo. Y el Señor Jesús hace una declaración de que Él es el Rey, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Él es el que lo creó, hermano, y Él puede hacer en el día de reposo como Él le plazca. Él es el Rey de Reyes, hermano. También vemos el hombre de la mano seca, hermanos, y esto es importante también porque se hizo en día de reposo. Y el Señor Jesús hizo el bien en todo momento, queridos hermanos. Amén. Y luego el siervo escogido. Esto es hablando de Él mismo, del Señor Jesucristo, para que se cumpliese lo dicho nuevamente por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Él es el siervo escogido. Luego habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor Jesús había echado fuera un demonio, queridos hermanos, ustedes recuerdan, y los fariseos le dijeron: esto por nombre de Belcebú lo echas. Entonces el Señor le dijo que todo pecado será perdonado contra el Hijo, y todo pecado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Amén. Así de que luego vemos cómo esta generación demandaba una señal, y el Señor Jesús, imagínense, demandaba una señal cuando ya el Señor Jesús llevaba 3 años haciendo todo tipo de señales, mostrando, y Él le decía: si no creéis por mis palabras, creedme por mis obras, mira lo que he hecho. Pero ellos tenían un corazón endurecido y le piden otra señal. Y Él les dice: no les daré señal, sino la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días en el pez, así el Señor estará 3 días y 3 noches en la tumba. Así de que esto se cumplió, queridos hermanos, y a pesar de eso, ellos no vieron nada. Amén. Luego vemos el espíritu inmundo que vuelve. Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, esto a veces creen, hermanos, se aplica a cristianos, y no está aplicando esto a cristianos. ¿A quién lo está aplicando ahí al final, hermanos? Dice: se aplicará, así también acontecerá a esta mala generación. Le estaba hablando a estos fariseos, a estos judíos religiosos hipócritas que tenían una falsa religión, que con sus actos morales y con sus buenos procederes externos, ellos creían que eran salvos. Y el Señor Jesús le dice: no. Con su moralidad lo que ustedes hacen es limpiar su casa por dentro, pero nunca la llenan. Y por eso dice que volveré a mi casa de donde salí, porque estaba vacía, barrida y adornada. Estos nunca fueron creyentes. Esto no se puede aplicar a un creyente, porque cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, hermanos, somos llenos del Espíritu Santo. No hay espacio para demonios, porque nosotros hemos sido libres, queridos hermanos. Estamos llenos del Espíritu Santo. Esto no es para nosotros, esto es para los falsos creyentes, que con su moralidad y con sus conceptos externos, hermanos, los demonios vienen y hacen lo que quieren con ellos. La moralidad no es el camino es Jesucristo, queridos hermanos. Amén. Luego la madre y los hermanos de Jesús.
Jesús estaba enseñando a sus discípulos y las mamás y los hermanos de Jesús, en vez de estar adentro escuchando, estaban afuera y lo mandaron llamar, pero él les dijo: mi mamá, mi papá, mis hermanos, perdón, mi madre y mis hermanos y mis hermanas son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Duras declaraciones. Y casi ya al final, queridos hermanos, tenemos las parábolas del gobierno de Cristo, la parábola del sembrador, una de las parábolas más preciosas, donde vemos 4 terrenos: el terreno en el camino, el pedregoso, el espinoso, pero el cual usted y yo somos, hermanos, terreno fértil, donde sembró Él su semilla del Evangelio y nos ha dado fruto, hermanos, porque ahora somos nueva criatura. El propósito de las parábolas, esto es importante. Algunos dicen que Jesús enseñó por parábolas para que la gente entendiera, pero es todo lo contrario. Mire lo que dice el versículo 11, ahí en el capítulo 13. Él respondiendo le dijo, porque los discípulos le preguntaron: ¿por qué les enseñas por parábolas? Y él responde esto: porque a vosotros os es dado saber los misterios de los cielos, del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces el Señor Jesús habló en parábola no para hacer las cosas más fáciles, para que no entendieran aquellos que tenían un corazón endurecido. Amén. Así de que ese es el propósito. Y luego el Señor Jesús explica la parábola del sembrador, también da la parábola del trigo y la cizaña, que ya ustedes la conocen, la parábola de la semilla de mostaza. Y así es el que, aunque es pequeñito en nuestro corazón cuando hemos creído, pero hermanos, se va agrandando a tal punto, hermanos, que es un gran árbol, y así es nuestra fe. Luego habla de la parábola de la levadura y en el capítulo 13, pero aquí es en un sentido positivo, que el reino de los cielos debe ser como la levadura, que leuda todo. Y entonces el Señor Jesús dice: ustedes deben ser de esa manera, que la levadura leuda todo lo que toca. Así nosotros debemos ser con el Evangelio, tocarlo a todos, llenar el Evangelio en todo lugar donde nosotros vamos. A esto se refiere esta parábola de la levadura en sentido positivo, porque está luego en el sentido negativo. Amén. Así de que ya hablamos de Jesús hace el uso de las parábolas, porque así fue profetizado que él iba a hacer. También explica la parábola de la cizaña, a qué se refiere, y de que todo esto va a ocurrir, hermanos, y que nosotros no saquemos la cizaña fue sembrada por el maligno, y eso siempre va a tomar lugar. La perla de gran precio. ¿Quién es esta perla de gran precio? Nuestro Señor. Y por eso es que nosotros, hermanos, cuando Él nos abre nuestros ojos y vemos esa perla de gran precio, nuestro Cristo, nuestro Señor, nosotros debemos darlo todo por Él, hermanos, todo por Él. Luego habla de la red, la parábola de la red, de que la red saca todo tipo de peces, pero al final los buenos peces son separados y los malos son tirados a un lado. Hablando de que el Evangelio va a traer de todo tipo de supuestos creyentes, pero los verdaderos serán apartados y los falsos serán quitados a un lado. Respuestas del gobierno de Cristo, hermanos. Vamos a ver cómo respondieron las personas al gobierno de Cristo. Y Jesús, allá en Nazaret, ya entendemos esta situación. En su propia tierra no fue él tomado en serio. Nadie lo tomó en serio. Entonces, este no es el hijo del carpintero, su madre es María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene estas cosas? Se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y así ocurre, ser despreciado en su propia tierra, en su propia casa, y así ocurre también el día de hoy. Muerte de Juan el Bautista. Esta fue la respuesta al reino. Mire lo que le costó a Juan el Bautista predicar el Evangelio. Le costó la cabeza, queridos hermanos. Así de que aquí él no se rehusó, porque ya había sido afirmado por el Señor Jesucristo. Luego el Señor Jesucristo alimenta a 5,000 personas, mostrando que el poder que Él tiene sobre toda la naturaleza, sobre las enfermedades. Él es rey, hermanos, Él es el creador, todo fue creado por Él y para Él, hermanos. Así de que esta es una pequeña muestra del poder de nuestro Dios. Jesús anda sobre el mar, quebrantando también otra cosa sobrenatural, porque nadie puede caminarlo sobre las aguas, pero Él es el que ha creado todas las leyes de la naturaleza y Él está por encima
de ellas. Amén. Así de que esto fue otro tremendo milagrazo que el Señor hizo. Jesús sana a los enfermos en Genezaret, ahí en el capítulo 14. Y esto es interesante ver porque mire que cuando lo conocieron, dice el versículo 35, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por a toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y mira el versículo 36. Los enfermos le rogaban al Señor Jesús que le dejasen tocar solamente, ¿qué cosa, hermano? El borde de su manto. ¿Se recuerdan esa mujer con flujo de sangre de 12 años? De que 12 años enferma con flujo de sangre, si tan solo tocara el borde de su manto. Y esto también le dijeron, Señor, déjanos tocar solo el borde de tu manto. Y ¿qué dice ahí? Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Luego en el capítulo 15 dice, lo que contamina al hombre no es comer con las manos sucias. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Eso es lo que contamina. Y esto que nos anime a no murmurar, a no hablar mal, hermano, porque esto es lo que contamina. Veamos, hermanos, siempre las cosas buenas en las personas. Y si hay algo que corregir, pues corrijámoslo con amor. Pero cuidémonos de hablar mal en nuestras bocas. Amén. La fe de la mujer cananea, otro gran ejemplo de insistencia, de perseverancia en la oración, en el clamor a aquel que la puede liberar. Y Jesús sana a muchos, hermanos, y vuelve a alimentar a otras 4,000 personas, aparte de las 5,000, y esto sin contar mujeres y niños. O sea, el Señor estableció, hermanos, de que Él era el Cristo. Amén. Y luego vuelven a repetir que demandan una señal, y el Señor les volvió a repetir, la señal del profeta Jonás les voy a dar. 3 días estuvo Jonás en el pez, así yo estaré en la tumba por 3 días, pero me levantaré al tercer día. Y la levadura de los fariseos, les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, cuídense de la doctrina que es una levadura en sentido negativo ahora, de que cómo contamina la palabra de Dios. Y para terminar, confesión de la identidad de Cristo en el capítulo 16. Y dice el versículo 13 al 20, está todo eso, pero vamos a leer el versículo 13 y 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y mire lo que dice Pedro en el versículo 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y que esta declaración también nosotros la podamos decir, queridos hermanos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, queridos hermanos. Hasta aquí hemos llegado, hasta esta segunda parte, hermanos, del Evangelio de Mateo. Y permítame orar, pero oremos con fe, hermanos, de lo que hemos visto ahora en estas escrituras preciosas. Y tú, hermano, hermana, que estás enferma, que estás enfermo o que estás teniendo situaciones difíciles, solo Dios sabe. Yo no sé cómo estás, pero Dios sabe. Pero ¿por qué no clamamos tú y yo juntos ahora? Si tú quieres, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes, el Creador de cielos y tierra. ¿Por qué no oramos así, queridos hermanos, y tengamos fe que el Señor en su soberanía hará como Él quiere, pero podemos nosotros expresarle nuestro deseo? Amén. Acompáñenme en oración para terminar en esta noche. Padre, cuánto te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor. Gracias, gracias, porque nuestro corazón se regocija, nuestro corazón está lleno de fe, Señor, por ver los testimonios a través del Evangelio de Mateo de que tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Y venimos en esta noche, Señor, porque muchos posiblemente estamos atribulados, estamos con enfermedades, Señor, algunas enfermedades terminales, Señor, otros con problemas familiares, problemas económicos en el trabajo, Señor. Tenemos una gran lista de dificultades, Padre. Tenemos seres queridos enfermos, Señor, pero ¿a quién más podemos venir? ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién más iremos si, como dijo el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y queremos en esta noche, juntamente con mis hermanas y hermanos que me están mirando, Señor, poder decir, Señor, te presentamos estos problemas que tenemos, Señor, de esta tierra.
Padre, pero si tú quieres, Señor Jesús, límpiame. Si tú quieres, sáname. Si tú quieres, resuelve mi problema. Si tú quieres, Señor, porque tú eres el Rey y soberano, Señor. Y Padre, aunque te presentamos el deseo de nuestro corazón, queremos, Señor, estar seguros, Padre, de que aceptaremos tu voluntad, Señor. Sea que tú nos resuelvas esta situación, o sea que nos des la gracia para soportarlo, Señor. Sea cual sea, Señor, sabemos que podemos confiar en ti y que lo que tú has hecho es lo mejor, Señor. Así que gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor me los bendiga, que tengan una noche muy bendecida, de mucho descanso, y meditemos en este bendito evangelio que Mateo nos da. Así de que descansen, hermanos. Saludos nuevamente al pastor Freddy, a Martita y a todos mis hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente y pasen buenas noches. Les amamos mucho. Hasta luego.